Ya está. Está bien. Ya. Entonces, a mí también ponme, por favor, para poder aceptar la invitación. Ya está, Javi. Ahora sí les voy a jalar las orejas. No, mentira. Eh, ¿Cómo están? Buenos días. Ya le di a María Lorena, dice, ¿y ahora qué pasó? Bueno, nada, pues poner un cero a tres representantes no pasa nada. Un cero en la vida siempre es bueno. Esos ojos de María Lorena. No. Eh, Acaban de comunicarnos a través del chat de Décimo, ¿no? Que surgió, no vi de quién, de dónde vino, eh, la idea de que el día de mañana, ¿no? En grupos base, estemos reunidos todos, ¿ya? Para hacerle un homenaje a las mamitas, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues, de los que puedan, ¿no? Algunas, por cualquier motivo que sea, pues no puedan estar presentes todas, pero la idea es hacerles ese homenaje, entonces para mañana conectarnos en un solo enlace. Ya nos van a indicar, sino que ahorita simplemente están haciendo el checklist con los profes y para comunicar luego a todos, ¿ya? Entonces, en este momento les cuento esto y a ver si despuesito ya pues nos podemos comunicar. Yo ya déjenme ver exactamente de dónde vino, porque yo apenas leí, ya hablé nomás, pero no dije nada más. Déjenme ver, la idea surgió, ¿dónde está? Seleni y el profe Marcos son tutores de qué grupo? Del D. Sí, Del D. ya, ya, entonces, ya. Sí. Entonces, para no, ya. Sí, sí, ahí sí estoy, ya. Entonces estamos completos para, ellos ya hablarán, entonces hablaremos. Entonces, de ahí parece que no sé, hay un grupo, dice que le surgió la idea. Entonces, para que tengamos presente, nos comuniquemos con todos al final, les encargo a ustedes para que se los digan, ¿ya? Mientras estamos en el proceso, en el transcurso de la clase, que les vayan enviando mensajitos. No sé si aquí mismo, antes de que regresemos, como, uy, si ha estado grabando esto, no importa, porque es parte de la clase. ¿Cómo nos podemos comunicar? Yo voy a... ¿Cuál es el detalle en el color rosado? Que no son como tal, que son parte del imperio, pero no están regidos del mismo gobierno. Perfecto, eso es lo que ya también vimos, ¿no? Vemos que alguien lo había preguntado, yo le respondí, dentro del Imperio Británico tenían algunos niveles o estatus, ¿no? Y tenemos el primer nivel, era el nivel del dominio, ¿no? Nivel al que habían llegado las colonias que podían o que lograron autogobernarse, ¿no? Pertenecían al Imperio Británico, pero se autogobernaban solas, ¿ya? Entonces estaba el caso de Canadá, como ustedes verán, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, eran dominios, ¿ya? Teníamos luego el siguiente nivel, eran las colonias propiamente dichas, y ahí entraban algunas colonias africanas, como la India, Nigeria, etcétera, etcétera. Y después de ese nivel, claro, las colonias no se autogobernaban, se gobernaban desde Londres, ¿no? Claro, tenían representantes, en el caso de la India tenían al virrey, ¿no? Quien era emperador de la India era el rey británico, pero como el rey no podía estar en la India, que necesitaba estar en Londres, delegaba el poder al virrey. Ok. Y después tiene ahí el tercer nivel, ¿no? Era como que el nivel más bajo, el nivel de protectorado o mandato, ¿no? Era en el protectorado, eh, Gran Bretaña asumía las responsabilidades diplomáticas, las responsabilidades exteriores o de representación de ese país al mundo, ¿ya? Entonces, era como que si los británicos dijesen,
bueno, este país todavía le falta para ser un país independiente, nosotros vamos a protegerlos, ¿ya? A protegerlos. Por eso se llamaba protectorado. ¿Ya? Bueno, la idea era una forma disimulada de ejercer colonización. Ok, hasta ahí. Entonces tenemos que en este proceso este contexto de descolonización, estos viejos imperios se van desmoronando, ¿no? Tenemos el imperio francés, Indochina, en África, los Países Bajos, en Indonesia, Bélgica en el Congo y el imperio británico en estos múltiples lugares, ¿no? En África, Asia, etcétera, etcétera. Bien. Entonces vemos aquí, ¿alguien me podría ayudar analizando esta imagen? ¿A quién vemos aquí? Parece la bandera francesa. También ahí se puede ver varios extranjeros. Creo que son ¿Ya? de la India. Se No pueden ver piezas exactamente. se pueden ver piezas de maquinaria en el suelo, niños. Chao. Ok, ¿alguien más? Yo, profe, Adelante, adelante. tal vez los granjeros son de la colonia de Indochina y podemos ver un puerto. Al parecer están aclamando a la persona que está sentada en una especie de trono con la bandera ¿Ya? francesa, lo que representa superioridad. Ok. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Por lo que se puede ver, creo que la persona que está sentada en el trono está escribiendo algún tipo de papel, por lo que tiene una pluma en la mano. Ya. Ya. No es exactamente una pluma, sino una rama de olivo. ¿Ya? Pero lo importante es enfocarnos en los elementos de las imágenes, como están mencionando, ¿no? ¿Alguien más? Yo, profe. Adelante, Eh, adelante, chicas. la rama de olivo, de lo que yo sé, es como un símbolo de paz. Ya. Eh, Poniéndolo en contexto, quiere decir que los franceses traían paz y orden, educación por los niños leyendo. También podemos ver, creo que es carbón regado, eso podría representar un poco como que la explotación y los campesinos también al lado y sirviendo todos a la persona que está en el trono. Gracias. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, Adelante. también veo como al fondo como personas trabajando y yo diría por los barcos que están como bajando suministros a, a esas tierras. Bien, bien. Eh, entonces vemos, les voy a ir guiando, ¿no? Alguien había mencionado que son niños que están como aprendiendo, ¿no? Estudiando. Aquí, ¿qué podemos ver? Donde estoy marcando el cursor. Si están viendo mi cursor, ¿no? ¿Verdad? Sí. Una madre alimentando a un niño. Ya puede ser alimentando, cuidando, no sé, haciéndolo dormir, ¿ya? Y perdón, ¿a quién vemos? Como un profesor, como de la educación tal vez. Parece más un mensajero. Mm. Uno de Ya. esos que se Ya, encargaban de escribir las reglas y normas. ¿escribir qué? De escribir las reglas y normas de ciertos lugares, de acuerdo a Y lo que vaya dictando el gobernante. ¿Qué era escribir? No, no era escribir. ya, ok, escribir las reglas, ¿no? Las leyes, ¿ya? ¿Y aquí quién vemos? A un soldado teniendo la bandera. Un soldado, está bien. Entonces tenemos algunos elementos, ¿no? ¿Y alguien ya pudo descifrar quién es esta persona? ¿No es la mujer que está en la pintura que normalmente se usa para representar la Revolución Francesa? Ok, bien, correcto, ¿no? Entonces estamos aquí contemplando una alegoría, ¿no? Esto no es real, ¿no? Esto es una representación simbólica de, ¿no? Lo que es una alegoría, ¿no? No sé si ustedes han visto a la justicia, ¿no? Que tiene los ojos vendados. ¿Qué más tiene la justicia? Una ¿Se han balanza. visto la representación de una balanza, ¿no? Y Si mal no una estoy, mano en la también tenía una balanza y en la espada. otra mano.
Si Una mal no estoy, tenía una espada. espada. Correcto. Sí, perfecto, ¿no? Entonces, esa es una representación de la justicia. La justicia no existe, o sea, la justicia es una actividad, ¿no? Una acción. Pero el ser humano, ¿no? Busca símbolos, ¿no? Que ayuden a ver la justicia, ¿no? Así también, por ejemplo, la historia se la representa como una dama que tiene un gran libro y una pluma y va escribiendo, ¿no? Y la historia es la que va escribiendo lo que va pasando, va registrando todo, ¿no? Y tenemos, pues, ¿no? En el caso de los países también tienen sus representaciones y vemos ahí a la representación de la República Francesa. ¿Ok? Ella es la República Francesa y parte esta imagen de la imagen que había mencionado Kevin, de la que vimos en el primer parcial, la libertad guiando al pueblo, ¿no? Ese cuadro pintado por Eugene Delacroix. Ok, entonces, yendo a este contexto, ¿qué está tratando de representar aquí esta imagen? ¿Alguien tiene alguna idea? Ah, no, ya dijeron las ideas, ¿no? Que está trayendo, ¿no? Cosas. Esta imagen trata de simbolizar, por un lado, y por otro lado, justificar el proceso de colonización. ¿Ya? Vemos aquí al nativo, ¿no? Perdón, al nativo que ve cómo llega Francia y no llega sola, ¿no? ¿Llega con quién? Con salud, educación, orden y ley. No solo eso, llega con industria y tecnología, ¿no? Llega con, si ven el globo terráqueo, libros, llega con ciencia, llega con sabiduría. Entonces es una imagen construida para justificar la presencia francesa en África. Los franceses para que haya modernidad, progreso, avance. ¿Ya? Ese es el mensaje que quiere dar él. Por otro lado, vemos aquí el comercio representado por los barcos llegando. Vemos aquí el arado, ¿no? Simbolizando la producción, etcétera, etcétera. Pero el mensaje final de esto, como ya les dije, es justificar el proceso de colonización, ¿no? Justificar el motivo de la presencia francesa en África. ¿Ya? Eso. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Al principio sí fue algo más o menos así, pero después todo se fregó por falta de control y presencia del gobierno. Sí, y por otro lado, las sociedades no son estáticas. A lo mejor, en cierto sentido, esto funcionó. Y la gente de la colonia, hablo de los africanos, dijeron, bueno, sí, es necesaria la presencia de los franceses porque nos han ayudado a modernizar. Pero luego llega un momento en que el africano dice, bueno, ya aprendí todo lo que me querían enseñar, déjenme ya ser libre, pues, ¿no? Déjenme ya desenvolverme por mi cuenta, ¿ya? Ok, entonces empiezan estos procesos de descolonización. Entonces, asimismo, el Imperio Británico tenía, estas son imágenes que se crearon en la época, ¿no? En la época del imperialismo, para engrandecer, por un lado, a estas potencias coloniales y, por otro lado, justificar el imperio, justificar la existencia de la colonización. La colonización es buena porque nos trae todas estas maravillas que no teníamos, ¿no? Y con eso se trata de decir, ah, sí, es bueno que existan los imperios. Ok. Eso por un lado. Por el otro lado, vemos este de acá, vamos a hacer un breve análisis, de cuál está representando, ¿qué imperio está representando? ¿El Imperio Británico? Ya, entonces está representando el Imperio Británico, ¿no? Con algunos valores, por decir así. ¿Qué valores están mencionados? Libertad. La libertad, ¿no? Riqueza. Ya. Por otro lado, sí, la riqueza no está escrita, pero fraternidad. La fraternidad, ¿no? Y la otra es la federación, ¿no? Que se traduce como la unión, ¿no? Este es el mapa de la unión imperial, ¿no? Del Imperio Británico, ¿no? Ok, vemos que como alegorías en los bordes están representados ¿quiénes?
Varios ciudadanos de sus colonias. Exactamente, ¿no? Se trata de representar algunos ciudadanos de las colonias. Por ejemplo, Profe, ¿y ese de ahí abajo que está abajo del mundo es Atlas? sí, ¿Y qué hace ahí? bueno, se supone que sostiene el mundo, pues, ¿no? No. Claro, no, en el siglo XIX ya no se creía en Atlas, no era un mito, pero se utiliza como para representar, ¿no? Efectos de representación, ¿no? Por ejemplo, el más evidente que vemos aquí, estoy señalando con el cursor, ¿a quién está representando este? A la India. A la India, ¿no? Vemos el tigre de Bengala, el elefante, ¿no? Bueno, a la India. Vemos acá, por ejemplo, ¿a quién está representando? Australia. África. No exactamente. En esta parte. Australia. Australia, ¿no? Tenemos el canguro, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿a quién está representando? A Canadá. Canadá. A las tribus aborígenes del Canadá y así por el este, ¿no? Entonces vemos cómo todas las etnias, ¿no? Todos los ciudadanos del imperio aparentemente están unidos bajo la Unión Imperial. Bueno, hasta ahí nomás. Entonces lo que vimos en la clase anterior, la primera colonia que se independiza es el Raj británico, ¿no? Y de la partición de la India, como habíamos analizado, pues no solo surge un país único, sino que aparecen 4 países, ¿no? Pakistán, Bangladesh, Ceilán y la India propiamente dicha. Y claro, no, esto no es un proceso de que, la libertad, alegría y felicidad, todos ahora somos felices, no. No, fueron procesos en donde hubo pugna de intereses, donde no todos salieron contentos en la repartición, donde no todos salieron contentos sobre la forma en cómo se hicieron las cosas y donde hubo un montón de muertos. Eso es lo que hay que analizar de trasfondo, tener presente, ¿ya? Entonces, eso. De ahí tenemos, a partir de la independencia de la India, tal cual como había dicho Gandhi, si la India se independiza, el resto de colonias va a seguir el ejemplo. Y después de la independencia de la India, ¿no? con Gandhi como su precursor, y Jawaharlal Nehru, van a aparecer, bueno, y también Mohammed Ali Jinnah, por el lado de Pakistán, va a aparecer un conjunto de líderes que van a seguir con este proceso de independencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Kwame Nkrumah, a Jomo Kenyatta, a Sukarno en Indonesia, a Bembela y Patrice Lumumba, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos a Gamal Abdel Nasser, ¿ya? Y Josip Broz Tito. Bueno, el caso es que este grupo de países nuevos, por decir así, porque recién se independizaban, van a unirse en una asociación de países llamado Movimiento de Países No Alineados. ¿Alguien quiere, no sé, comentar sobre qué querrá significar Movimiento de Países No Alineados? Tal vez un movimiento que buscaba la paz para no aliarse con las grandes potencias que eran la Unión Soviética y los Estados Unidos. Perfecto, Stephanie, perfecto. Entonces, sí, correcto lo que has dicho, es tal cual. Este grupo de países no alineados va a formar el llamado tercer mundo, ¿ya? Y como había dicho Stephanie, estaba en una situación intermedia, no estaba ni del lado de los estadounidenses, perdón, ni del lado de los soviéticos. Entonces, desde ese momento nos empezaron a llamar el tercer mundo. Claro, porque el tercer mundo, a ver, es un mundo muy variado. Hay muchas religiones, están los musulmanes, están los indios, están los latinoamericanos. Hay muchas lenguas, el árabe, el español, lenguas africanas, lenguas indias, etcétera, etcétera. O sea, hay una multiplicidad en este tercer mundo. Pero lo único que tienen en común estos países del tercer mundo, y que es lo que une a todos estos países, es la pobreza. Porque todos son pobres, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene en común el tercer mundo. Si hablamos de un tercer mundo, es porque hay un primer mundo. ¿Cuál es ese mundo? Las Más, por potencias. decir, avanzado o más estable económicamente.
Ya, un mundo que está bien, ya, que está bien tecnológicamente, en la economía está bien. Pero ¿cuál es llevándolo a lo más concreto, ¿no? ¿Cuál sería ese primer mundo? Sería un país con una estabilidad económica y desarrollo político. Sí, pero Gracias, con en nombres resumen. de países, Estados ¿cuáles Unidos. serían? Grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, Europa. Ya, ok, vamos por ahí, vamos llegando. Perfecto, entonces esos son países que están bien, etcétera, etcétera. Están perfectos. Ok. Entonces, ese primer mundo, precisamente en el contexto de la Guerra Fría, ese primer mundo es representado por los Estados Unidos y Europa. Claro, y sus aliados, pues, ¿no? Japón, Australia, Nueva Zelanda. Ok, ese es el primer mundo. Ese mundo, el llamado mundo libre, liderado por los Estados Unidos. Entonces, frente a ese primer mundo, hay un segundo mundo. ¿Cuál es ese segundo mundo? La Unión Unión Soviética. Soviética y sus aliados. La Unión Soviética y sus aliados. Ese es el segundo mundo, el mundo comunista, el mundo que está detrás de la cortina de hierro, pues, ¿no? De esta franja que ustedes ven aquí, ¿no? Que vimos en la clase anterior. Entonces, ese es el segundo mundo, como había mencionado. Y frente a estos dos mundos, hay el tercero, como mencionó Estefany Soria, que no se decantaban o no se decidían ni por uno ni por el otro, o que a lo largo de este tiempo bien tuvieron relaciones con Estados Unidos y la Unión Soviética al mismo tiempo o alternaban su posición. Por un momento estaban con Estados Unidos y por otro momento estaban con los soviéticos y así. ¿Son países neutrales? Por decirlo así. Y no, Profe, una claro, duda. adelante. ¿Qué isla es esa manchita a la izquierda de Estados Unidos? ¿Cuál manchita? La manchita azul que está a la izquierda, más a la izquierda. Esto. A su otra Ese izquierda, es entonces. Hawái. Es Hawái. Aquí. No está más Ese es cerca. Hawái. Esto es Hawái. Pensé que estaba al otro lado. Sí, Hawái está a la altura de México, por si acaso, para que lo puedan encontrar en el mapa. Ok, entonces hasta aquí avanzamos en esta parte. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ya vemos que tienen idea de lo que es el primer mundo, el segundo mundo y el tercero. Okay. Regresamos a la parte para terminar sobre lo del Imperio Británico, que es lo que vieron en clase, ¿no verdad? Dividido en 3 equipos, ¿no verdad? ¿Estoy correcto o no? Confirmen. ¿O solo vieron el 1? Podría decirse. Solo vieron el 1. Ok. Bien. Herramientas. Nos vamos a ir a un pequeño espacio asincrónico. A ver. Okay. Ok. Comparto pantalla. Creo que esto les compartí la clase anterior. Sí, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Entonces, esa es la ficha para una ficha, como yo les mencioné, no hay una herramienta única para analizar las grabaciones. Estas herramientas dependerán del contenido del mensaje, de la estructura en que se haya hecho el documental. ¿Ya? Entonces, esta he colocado, ¿no?, sobre el Imperio Británico el capítulo número 2 y acá el capítulo número 3. Entonces, estos documentales que rescataban, ¿cuál era la fuente histórica para elaborar estos documentales? Profe, Dani, nomás, disculpe la molestia, pero
Dice Dome Victoria que le acepta en la reunión, que tuvo problemas al ingresar. Nomás dice. Ok, gracias. Repito, ¿cuáles son las fuentes históricas que sirvieron para hacer este análisis? Testimonios. Testimonios y Son registros. los testimonios, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una multiplicidad de análisis, perdón, de testimonios, ¿no? No necesariamente el hecho de ser ciudadano británico, ¿no? Bueno, vamos a ver primero. Okay, vamos a ver. ¿Confirman si están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, play. Mar Mediterráneo, mayo 1954. Salvas de 21 cañones para la nueva reina a bordo del yate Real Britannia. Un despliegue de poder naval lleno de recuerdos del Imperio Británico. Buques de guerra, custodiando una reina soberana a través del océano que gobierna. La reina Isabel II finaliza un gran tour por su imperio. Pero el poder de Gran Bretaña se encuentra amenazado como nunca se hubiera imaginado. La India, la mayor de todas sus posesiones imperiales, ya no lo es. A su muerte, Mahatma Gandhi se ha convertido en un símbolo de esperanza para todos aquellos que buscan la independencia. Sus palabras augurando la llegada del fin del imperio. Si la India llega a ser libre, el resto la seguirá. No habrá paz para la Gran Bretaña en Palestina. Hemos sido traicionados por este país. Por consiguiente, declaramos la guerra a la Gran Bretaña. Nuestra independencia carecerá de sentido si no provoca una liberación total de África. Bien, eso con respecto a la parte 2. Entonces, en este pequeño momento asincrónico, van a observar el capítulo 2 y también observarán el capítulo 3. ¿Ya? No es necesario que todos vean todo, sino algunos harán el 2 y otros el 3. Esta es la introducción del capítulo 3. Por favor, como les dije en la anterior clase, no se comienza a anotar desde el principio, simplemente se observa la introducción o la presentación porque es como una forma de acercarnos, o el abrebocas de acercarnos al documental. ...1945. El imperio se ha unido tras Gran Bretaña para luchar y ganar una Segunda Guerra Mundial. Pero cuando la embriagadora bruma de la victoria desaparece, los británicos quedan exhaustos. La nación destrozada por la frugalidad y las deudas. El prestigio y los ideales del imperio se están desvaneciendo. Mientras el imperio se derrumba, las actitudes imperialistas continúan. Gran Bretaña y su imperio deben afrontar el legado de intolerancia, paternalismo y prejuicio. La mayoría de nosotros tenemos una mentalidad blanca, pero nos sentimos negros en nuestro interior. No somos ni negros ni blancos. Somos un grupo de personas solas, perdidas, tristes y desplazadas. Vosotros decís venid e integraos. ¿Pero cómo? ¿Qué hay en mi cultura que vosotros apreciéis? Se nos dijo que Inglaterra era el mejor país del mundo. Nosotros venimos aquí y para nuestra sorpresa nos encontramos con que no nos aceptáis.
La vieja noción del imperio hoy día nos repugna. Pero las colonias son un legado que hemos heredado y de las que no nos podemos deshacer así sin más. Bien, entonces, escoja uno de los dos y ayúdense con la ficha. Si ustedes se dieron cuenta, lo que iba a comentar al inicio es que no necesariamente ser británico te daba una opinión a favor de lo que hacía el gobierno británico. Había muchos críticos británicos del ejercicio sobre cómo se ejercía el poder al interior de las colonias, ¿no? Esta situación de discriminación, explotación, represión, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, escogen uno, siendo las 8:17 y nuevamente explico la ficha. Es una guía, ¿no? No necesaria, es un modelo a seguir para poder tener un buen análisis de esto. ¿Dónde está? Acá, presentación, pantalla. A ver. ¿Dónde está? ¿Me confirman si están viendo el Excel? Sí, profe. Ya, entonces les he dejado ahí unas pistas. En el capítulo 2 comienza, estos capítulos están subdivididos por situaciones que ocurren en ciertas partes del mundo, específicas. En el capítulo 2, bueno, el capítulo 1 trató sobre la India, ya vimos. En el capítulo 2, el caso de Malasia, 1945, de ahí sigue Palestina, hablan sobre la Tierra Santa, después llegará Kenia y el último ya no se los pongo, ya eso ya les dejo a ustedes, ¿no? La idea es tomar los testimonios de los británicos y de los colonizados. ¿Qué opinaban? ¿Sobre qué? ¿Cuál es la opinión? Sobre el imperio, ¿ya? Entonces, les recuerdo, ¿no? Así no escriban exactamente el nombre, pero tengan una idea del nombre, ¿no? Se llamaba tal persona, ¿no? Y acá, en base al testimonio, colocar si estaba en una posición a favor, neutral o en contra de la existencia del imperio. ¿Ya? Y claro, el contexto es importante porque hay que saber qué estaba pasando en esa colonia de fondo, ¿ya? ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Eso con el capítulo 2. Y el capítulo 3 es similar, pero en otros sitios. Ahí vamos a ver otros lugares, ¿ya? Testimonios de británicos y de colonizados, a favor, en contra, etcétera, etcétera, y el contexto. Es importante saber eso para dar sentido a la opinión de estas personas. Entonces, escojan uno. No sé si Javi me podrías ayudar. ¿Les dejo que escojan o mejor le digo a Javi que haga el sorteo? Confirmen. Les pregunto a ustedes, muchachos. Sí. ¿Escogen ustedes el que quieren ver o les asignamos? Creo que escogemos nosotros. Sí, yo también, profe. Ya, perfecto. Entonces, escojan ustedes uno de los dos, no siendo las 8:20, nos volvemos a ver. No es necesario ver todo, no es necesario anotar todo, suficiente con anotar 2 o 3 testimonios, ¿ya? Pero que trate de ilustrar la situación, ¿ya? No vas a anotar todos los testimonios que están a favor de la colonización, no vas a anotar todos los testimonios que están en contra de la colonización, no, tener uno de parte y parte para lograr hacer un contraste. ¿Y qué opinaban, no? Y que haya ese encuentro de formas de pensar. ¿Ok? Eso hasta aquí. Nos volvemos a ver a las 9 de la mañana. Yo sé que los vídeos son de... a ver, déjenme ver. Yo creo que son de 45 minutos, pero no es necesario verlo todo para ya tener... sí, 40 por ahí, ¿ya? No es necesario verlo todo para ya tener una noción, ¿ya? De qué era lo que sentían, qué sentían estas personas frente al gobierno extranjero y cuál era la opinión de los mismos británicos frente a esta situación, lo que estaban haciendo. ¿Okay? Eso, chicos, nos vemos a las 9. Cualquier pregunta, comentario, estoy aquí, pueden apagar sus cámaras
pueden ir al baño, aprovechar para servirse algo, desayunar, levantarse, estirarse, encogerse, etcétera, etcétera. Y tanto Javi como mi persona estamos aquí por cualquier pregunta o duda. Nos vemos y regresamos a las 9. La ficha, no, por favor, no me van a llenar nada en la ficha. Esa ficha es un modelo. Si ustedes quieren utilizarla, por favor, hagan el copy en el Excel, abran o hagan ustedes un propio Excel, peguen ahí y en base a esa ficha pueden ir llenando, ¿no? O la pueden hacer incluso a mano, ¿no? Sigan la guía y lo hacen a mano en su cuaderno, como ustedes quieran, en su cuaderno de apuntes, o lo hacen ahí mismo. Pero por favor, me copian la ficha, no me escriban sobre la ficha que tengo yo, ¿ok? Eso, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Tenemos la segunda parte del documental del Imperio Británico a color ojo, ¿no? Entonces, me confirman si están observando en mi pantalla y tenemos ahí la primera parte, ¿no? Entonces, tenemos algunos casos. En la segunda parte tenemos algunos casos. ¿Me podrían ayudar? ¿Cuáles son esos casos? Bueno, de lo que yo vi, tal vez podría ser que dentro de la, bueno, de que Palestina trataba de independizarse, también estaban con estos problemas de los judíos refugiados justo en Palestina. Ya tocaste ese tema. No es el primero, pero ya, ok. Entonces, ¿qué sucede? Tierras en inicios del siglo XX, ¿quién controlaba esos territorios? Antes. Los musulmanes. Ya, esa es la religión, pero ¿cuál es la entidad política que controlaba esos territorios? Los árabes. ¿El Imperio Otomano? Ya, ese es el Imperio Otomano. Cuando decimos musulmanes, es religión. Cuando decimos árabes, es la parte cultural, ¿no? La entidad política es el Imperio Otomano. ¿Ya? Correcto. Entonces, el Imperio Otomano, ¿qué sucede con el Imperio Otomano al final de la guerra? De la Primera Guerra. Es disuelto. Es disuelto, ¿no? Como aliado de Alemania, automáticamente Alemania pierde, el Imperio Otomano es perdedor también. Entonces, los ganadores se acuerdan repartirse las obras que había quedado del Imperio Otomano. Dentro de esas obras, dentro de esas posesiones que tenía el Imperio Otomano, estaba la provincia de Palestina. Es así como Palestina llega a manos de los británicos. Ahora, ¿qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes fueron asesinados por millones en plena Guerra Mundial? Los judíos. Los judíos. Entonces, es frente a este asesinato en masa, ¿no? En cámaras de gas, en fusilamientos masivos, etcétera, etcétera, que las potencias europeas se sienten culpables y se sienten mal. Y ven la necesidad de un anhelo que tenían muchos judíos décadas pasadas. Esto no era de ahora. ¿Cuál era ese anhelo? Tener un propio país, un Estado judío, en donde nadie les esté molestando, nadie los esté persiguiendo, nadie los esté discriminando. La discriminación contra los judíos no es de la época de los nazis, es mucho más antigua. No sé si ustedes se recuerdan en el primer texto que leyeron, los llamados pogromos. Pero un pogromo era un momento en el que la misma población decidía, hay que matar a los judíos, entonces asesinaban a los judíos, ¿ya? Y había habido, por ejemplo, en Rusia, en Alemania, en Rusia, en el texto que he vendido, hablaba sobre un niño que había muerto, asesinado, y creo que le habían echado la culpa a los judíos, y por eso todos los judíos, un montón de judíos terminó asesinados. Entonces, ellos eran perseguidos en toda Europa, ¿ya? Entonces, las potencias vencedoras vieron, bueno, necesitamos crear un Estado judío para que puedan vivir en paz. Y claro, obviamente, fuera de Europa, pues no, porque a veces me da la impresión de que los europeos también querían deshacerse de los judíos. ¿Ve? Allá está su país, les creamos un país para ustedes, váyanse para allá. Y claro, el detalle es que crean un país encima
de un país, de otro país que ya existía previamente. ¿Cuál era ese otro país? Palestina. Palestina. ¿Ya? Entonces, era como que, y eso ocurrió no por decisión de los británicos, sino por mandato de las Naciones Unidas. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, las Naciones Unidas, y es la que como que trata de solucionar estos problemas. Entonces, la ONU declara la existencia y la creación de este Estado, y es algo triste porque es como que nosotros estamos viviendo aquí en Ecuador y luego porque la ONU decide, vamos a crear un nuevo Estado encima del suyo, para que vivan los judíos. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. A nadie le gustaría que sobre su país creen otro país, otro Estado. ¿Ya? Los árabes no aceptan esa idea, ¿ya? Y es por eso que es uno de los conflictos que al presente se mantiene. ¿Ya? Eso con respecto a al problema árabe-israelí. ¿Ya? Así fue como nace ese problema. ¿Ya? Y ahí pues todavía no hay solución. Si ustedes verán las noticias, ahorita ya no tanto, ahorita todas las noticias son sobre coronavirus, pero antes siempre, todas las semanas había un atentado con coche bomba, que un mártir se colocó un chaleco de bombas y se mató matando a más personas. Entonces, es una situación que todavía no es resuelta. Comparto un pequeño corto de eso. A ver. Espero que... ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí, no? Sí, profe. No pensábamos que nos estábamos yendo para siempre. El ejército israelí desfila victorioso. El gobierno británico de 30 años en Tierra Santa ha llegado a su ignominioso final. Richard Maynard Hagen. El gobierno británico ha abandonado Palestina igual que la India. Hemos tenido que marcharnos odiados por todos. Hemos dejado atrás un odio que no morirá por muchas generaciones. Es una deslumbrante confesión de fracaso, sin precedentes en la historia de nuestro imperio. Tal cual, ¿no? Un odio que no morirá por muchas generaciones, ¿no? Y el problema árabe-israelí sigue sin resolverse. Eso. ¿Cuál es otro caso? Gracias, Ismael. ¿Qué otros casos vimos en el parte número 2? El caso de Malasia. ¿Ya qué pasó en Malasia? Tras la ocupación japonesa en Malasia, los británicos recuperan el poder, pero algunas células terroristas estaban en contra de esta ocupación y comienzan un movimiento para liberar Malasia. Gracias, gracias. Entonces, los malayos eran colonia británica, luego en la Segunda Guerra Mundial son conquistados por los japoneses y después de la guerra, cuando los japoneses les lanzan ese par de bombas atómicas, los japoneses se rinden, y cuando se rinden, los malayos creyeron que con la huida, o la salida de los japoneses, ellos iban a ser libres, pero no fue así. Los japoneses son derrotados, pero ellos regresan a ser colonia británica, ¿no? Entonces los malayos dijeron, ¿cómo? Pues, o sea, pasamos de mano en mano, ¿no? Entonces, ¿cuándo mismo vamos a tener la libertad? Entonces, algo que dejó bien en claro a la Segunda Guerra Mundial es que Gran Bretaña ya no era considerada tan poderosa como lo era antes, ¿no? Perdón un ratito. Entonces, los habitantes de las colonias se dieron cuenta que los británicos podían ser derrotados. Si los derrotaron a los británicos, estos pueblos
podemos derrotarlos también si nos organizamos, ¿ya? Entonces, haciendo un clic para atrás, me confirman si pueden ver mi pantalla. A ver. Retrocedo a la Segunda Guerra Mundial. Algunos habrán visto esto, no todos, ¿no? Ahí dice, pues no, 100 millones de japoneses han sido llamados para completar con devoción y sacrificio, ¿no? Las demandas de nuestro pueblo, por decir así, ¿no? Las metas. La línea final es bastante decidora, dice, ¿no? No le tenemos miedo ni a los estadounidenses ni a los británicos. Los japoneses dicen eso, en plena guerra mundial. Estos pilotos japoneses que despegaron desde Indochina a la hora del desayuno no temen a los británicos. Buscan 2 acorazados británicos que han llegado para proteger Singapur, el venerado Repulse, y uno de los barcos de combate más modernos de la época, el Príncipe de Gales, el orgullo de la Marina Real. Los japoneses hunden ambos en menos de 1 hora. Es una fecha anciana, el final del dominio británico de los mares. Diciembre de 1941 es una fecha importante. ¿Por qué? Porque la Marina británica, la mayor del mundo en esa época, ¿no? Los británicos le llamaban The Queen of the Seas, la reina de los mares, es derrotada por los japoneses, por un país que era considerado, que los británicos consideraban inferior. Y no es ni siquiera derrotado por la marina japonesa, es derrotado simplemente por la aviación japonesa, ¿no? La aviación japonesa derrota a la Marina Real Británica en la Segunda Guerra Mundial. Los británicos no se recuperarían sino con la ayuda de los Estados Unidos. Esa es otra historia, ¿no? Pero quedó contundente la evidencia de que el poder británico estaba ya acabado, ¿no? Y la prueba era la actuación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las colonias de ese lado del Lejano Oriente se dan cuenta que podían liberarse. Obviamente esa liberación no iba a venir de parte de los Estados Unidos. Iba a venir de parte de la ayuda de ¿quién? De la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Entonces, más claro, que los británicos, para evitar que los soviéticos se metan en estos asuntos y evitar que estas colonias se volvieran comunistas, pues simplemente los británicos dijeron, bueno, les otorgamos la independencia. Sigan siendo nuestros amigos, nosotros les damos la independencia y problema resuelto. Claro, no es que se resolvió así nomás, sino que hubo guerra de guerrillas, con estas guerrillas comunistas, y muertos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Algún comentario sobre este tema, precisamente, de Malasia? Bueno, algo interesante que me pareció es que los británicos, como que para ganar esta pequeña guerra, lo que hacían también era como que ganarse a las personas, a los habitantes nativos, llevándoles comida, y era como que tal vez también para que los nativos puedan abastecer a los británicos y no a los rebeldes. Correcto. Está muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo soy Ismael, profe. Ismael Terán. Estoy anotando quienes están participando. Sí, correctísimo, ¿no? Y ahí vemos, y regresamos acá a la ficha, que vamos a encontrar estas opiniones un poco contradictorias. Si bien quien opinaba eso, bueno, y también se llevó a cabo acciones de ese tipo, ¿no? Decía,
que no tiene caso enviar más soldados a la jungla para ganar este conflicto, sino más bien deberíamos es ganarnos el corazón del pueblo malayo, ¿ya? Ayudándoles, no lo sé, ¿ya? Entonces, si bien era un general británico, aquí podríamos anotar, ¿no? No sé, era el general Sir Gerald Templar, ¿no? Él decía, a pesar de que era un militar británico y estaba a cargo de las operaciones en Malasia, ¿no, verdad? Era el jefe ahí, no, él no recomendaba, sigámosle dando bala a los malayos, no. Él decía, no, no tiene caso seguir enviando más soldados, más bien hay que ganarnos a este pueblo por las buenas, ¿ya? Entonces estaba como en una posición más o menos neutral, ¿no? No estaba a favor de seguir matando nativos, pero tampoco estaba a favor de perder la colonia, sino que de que el trato cambie, ¿ya? Eso. Y así, por eso es importante esa ficha. Gracias, chicos. En la parte número 2 también habla de otra situación. ¿Alguien tiene alguna idea? José Tobar. Capítulo número 2. La verdad es que no sé qué más decir porque me quedé en el minuto 27. Entonces lo que ya mencionaron es lo único que logré ver. ¿Qué cosa? De que no llegué a ver casi todo el capítulo. Solo pude ver 27 minutos y lo que mencionaron es lo que alcancé a ver. Entonces no sé qué más dijeron en el documental. Ah, no me digas. Gracias, José. Profe, ¿le puedo decir algo? Espera un segundo, voy a mencionar algo importante que no mencioné. Este parcial va a ser la actuación en clase. Usted no tiene encendida la cámara, no está presente, tiene falta. ¿Sí? ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, los puntajes se van a generar por participación. No voy a enviar ningún deber. Así, tal cual. Usted tiene que ver los vídeos y ayudarse con las fichas y tener evidencia en la ficha de que ha visto el vídeo, porque ha tomado apuntes. No ha escrito así a lo loco, sino que ha tomado apuntes de forma ordenada y esquematizada. Eso por otro lado. Y los puntos se van generando aquí en clase. Usted no participa o se queda callado, no va a acumular un puntaje para al final del parcial, porque solo es esto y el proyecto final. ¿Ya? El proyecto final es el proyecto final, pero la nota conmigo solo va a ser esto, ¿ok? Y va a haber un mínimo, no es que porque participé una vez ya tengo 10, no, va a haber un mínimo de participaciones para tener una nota decente, ¿ya? Eso. Todavía no les diré cuál es el mínimo de participaciones, así que participe, por favor. ¿Alguien quería participar? Por favor. Yo, por favor. Adelante, Henry. ¿Qué otro escenario tenemos en capítulo 2? Algo que debería agregar ahí es que después de la Segunda Guerra Mundial iniciaron algunas insurgencias, como un ejemplo de estas debe ser la insurgencia comunista de parte de Malasia. Esta insurgencia comunista, claro, como ellos pensaron, los estadounidenses son los aliados de los británicos, ellos no nos van a ayudar, vamos a irnos al otro lado. Entonces, por eso, y claro, la Unión Soviética estaba ahí pendiente de donde había insurgencias para tratar de jalar la mayor cantidad posibles hacia su esfera de influencia, ¿ya? Teníamos en la parte número 2 otro escenario. ¿Cuál es ese otro escenario? Palestina. Ya hablamos de Palestina. El movimiento Nigeria. Nigeria. ¿Y qué otros países más? Kenia. Kenia. ¿Alguien puede comentar de eso? Que no sea Ismael y que no sea Martín. Sí, profe, yo puedo decir algo. Adelante, Doménica. Los británicos, de lo que entendí, los británicos iban a Kenia y como trataban de ser amigos igual, como les enseñaban, y ahí hay un testimonio de Mary Ignatius, bueno, no sé cómo se dice, que decía que en África la pobreza era enorme y que ellos mismos vivían en humildad y enseñaban a niños ciegos y era como una tragedia ver eso.
Y en esa misma parte también hablaban del juramento Mao Mao, algo así, que era el juramento que hacían los de Kenia para pelear, y era como si se oponían a algo era que se iban a morir. Claro, en Kenia se ocurre esta insurgencia Mau Mau, ¿no? Que ellos, el grupo Mau Mau, estaba atado bajo un juramento, ¿no? Y ese juramento podía costarles hasta la vida si no cumplían lo que se les pedía a quienes estaban en ese grupo. Correcto, Doménica. Doménica fue que habló, ¿no? Gracias. Algo más sobre esta parte en África. Esas personas que tienen levantada la mano. Podría decirse. Profe, Sí. profe, yo. Sí. O sea, iba a leer algo que anoté sobre de la Kenia. A ver, dice que los keniatas empiezan a creer con mucho apoyo a la independencia, pero atrás de él el grupo de Mau Mau va a tomar la fuerza y los rebeldes de Mau Mau hacen el ritual de sangre para comprometerse. Y más de 100,000 kikuyos hacen este juramento de obedecer o morir. Eso. Correcto. Entonces los africanos se empiezan a organizar para también tener la libertad, ¿no? Pero es que no era porque querían la libertad, sino más. Ellos consideraban que a lo mejor la independencia de sus países iba a ser mejor que en algo, iba a ser mejor que la situación en la que estaban. Por ejemplo, en Nigeria, así estaban algunos africanos. Nigeria, 1943. Las minas de hierro de la meseta Jos. La cruda realidad del imperio. Michael Grayson, un oficial de educación. Bien, suficiente, ¿no? Ya para esa época ya estaba la segunda revolución industrial, ya habían maquinarias, ya habían tractores, etcétera, etcétera. Pero como son africanos y son de las colonias, pues no, que a punta de lomo, sudor, sangre y lágrimas, que trabajen, ¿no? Y ni siquiera había un casco ni un par de botas, sino con taparrabos hechos con hojas de árboles. Esas eran las condiciones infrahumanas en las que tenían que trabajar muchos africanos simplemente por ser habitantes de las colonias. ¿Ya? Disculpe, profe, ¿puedo agregar algo de los Mau Mau? Adelante. Aparte de ser un grupo paramilitar y de extrema nacionalista, que a pesar de buscar la independencia, también tenían un repudio hacia los británicos, ya que se referían a ellos como una etnia blanca y por ser blancos eran peores. Incluso después del abandono del Imperio Británico, a los que ya tenían su vida ahí, los británicos quedaron y sufrieron ataques por los grupos Mau Mau. Incluso los Mau Mau atacaron a otros africanos por el simple hecho de ser amigos de los británicos, ¿no? Y ahí se cometieron atrocidades. Javi. Sí, solo mencionarte que hay mensajes en el chat creo que sí, pueden ser leídos, y hay dos personas que tienen levantada la mano para participar: Doménica León y Martín Mosquera. Adelante, chicos, chicas. Doménica, luego Martín. Pero yo quería mencionar que prácticamente la misión de muchos británicos fue evangelizar, hacer misión, colonizar y también industrializar y comercializar, por ejemplo, el café y muchas especies que tenían allá en África.